Hay lugares que deberían permanecer sellados. Hay secretos que deberían quedarse enterrados. Hay voces que nunca deberían ser escuchadas. En mi pueblo, en las montañas de Hidalgo, existe un pozo que lleva abandonado más de 60 años. Un pozo del que salen voces, voces de niños, llamando, siempre llamando. Mi nombre es Gabriel Morales. Tengo 26 años y hace 3 meses escuché mi propio nombre salir de ese pozo. Esta es la historia de lo que encontré en el fondo. Esta es la historia del pacto que hizo mi bisabuelo. Y esta es la advertencia que todos en mi familia conocen, pero nadie se atreve a compartir. Porque hay cosas peores que la muerte, y una de ellas está esperando en el fondo de ese pozo. Crecí en San Miguel del Monte, un pueblito de apenas 800 habitantes, perdido en las montañas de Hidalgo. De esos lugares donde todos se conocen, donde las tradiciones tienen más peso que las leyes, donde los ancianos aún cuentan historias que nadie más recuerda. Mi familia ha vivido ahí durante generaciones. Los Morales. Somos de las familias fundadoras del pueblo, allá por 1890. Yo me fui a estudiar a Pachuca cuando tenía 18 años. Solo regresaba para Navidad y algún cumpleaños. Pero este año, en julio, recibí una llamada. Mi abuelo Esteban estaba muriendo. Cáncer terminal. Le quedaban semanas, quizás días. Dejé todo y regresé a casa. Cuando llegué al pueblo, nada había cambiado. Las mismas calles empedradas, las mismas casas de adobe, la misma plaza con su kiosco oxidado. Y en las afueras, al final del camino que sube a la montaña, todavía estaba ahí. El pozo, cubierto con tablas de madera podrida, rodeado por una cerca de alambre de púas, con un letrero descolorido que decía, peligro, no acercarse. Lo vi desde la ventana del autobús y sentí ese escalofrío familiar, el mismo que sentía de niño cada vez que pasaba cerca de él. Mi abuelo estaba en cama cuando llegué. La casa olía a enfermedad, a medicinas, a muerte cercana. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Gabriel, ¿viniste? Claro que vine, abuelo. Me senté junto a él. Tomé su mano. Estaba fría, huesuda. Tengo que contarte algo, dijo con voz débil. Algo importante, antes de que sea tarde. Descansa, abuelo. Podemos hablar después. No. Su agarre se volvió más fuerte. No hay después. Tienes que saberlo. Tienes que saber sobre el pozo. Mi abuelo tosió. Un sonido húmedo y horrible. Mi tía Rosa entró con agua. Le ayudó a beber. No lo canses, me dijo ella. Es importante, insistió mi abuelo. Gabriel tiene que saber. Él es el siguiente. ¿El siguiente qué?, pregunté. Mi tía Rosa me miró con una expresión extraña. Miedo, resignación. El siguiente guardián, dijo mi abuelo. Durante las siguientes horas, mientras mi abuelo descansaba, mi tía Rosa me contó la historia. La historia que todos en la familia conocían, pero que nunca se hablaba con los de afuera. En 1952, comenzó ella, hubo una sequía terrible. Las cosechas se perdieron, el ganado moría. El pueblo estaba al borde del colapso. Tu bisabuelo, don Aurelio Morales, era el hombre más rico del pueblo. Tenía tierras, ganado, negocios, pero la sequía lo estaba arruinando también. Una noche, un forastero llegó al pueblo. Un hombre viejo, de piel oscura, con cicatrices rituales en la cara. Nadie supo de dónde vino. Fue directo a ver a tu bisabuelo. Le ofreció un trato. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. El forastero dijo que podía traer agua, agua infinita que nunca se secaría, que haría un pozo que alimentaría al pueblo por generaciones. Pero había un precio. Cada 25 años el pozo necesitaba ser alimentado con sangre. Sangre de niño. Sentí que me mareaba. No puede ser cierto. Mi tía Rosa asintió con tristeza.
Tu bisabuelo aceptó, estaba desesperado, el pueblo entero estaba muriendo de sed. El forastero hizo el pozo en una sola noche, cavó más de 50 metros de profundidad con sus propias manos, o eso decían, y al amanecer el agua brotaba, agua limpia, fresca, infinita. El pueblo se salvó, pero un mes después comenzaron las desapariciones. Entre 1952 y 1977 desaparecieron 13 niños del pueblo, continuó mi tía, siempre de noche, siempre sin dejar rastro. Las familias los buscaban, la policía venía, pero nunca encontraban nada. Hasta que en 1977 un pastor que cuidaba sus ovejas cerca del pozo escuchó algo. Voces de niños saliendo del pozo. El pastor corrió al pueblo, trajo a otros hombres, bajaron al pozo con cuerdas y lámparas, pero no encontraron nada, solo agua negra en el fondo. Pero las voces seguían, las podían escuchar, llamando desde abajo. Los hombres salieron aterrorizados, y esa misma noche el pastor desapareció. Su cuerpo apareció 3 días después flotando en el pozo, ahogado, con marcas de manos pequeñas por todo su cuerpo, manos de niños. Fue entonces cuando tu bisabuelo confesó, dijo mi tía. En su lecho de muerte le contó la verdad a tu abuelo, el trato que había hecho. El pozo no solo necesitaba ser alimentado cada 25 años, necesitaba almas de niños inocentes, para mantener despierto a lo que vivía en el fondo. Y si dejabas de alimentarlo, si rompías el pacto, él salía. ¿Él? Pregunté. ¿Quién es él? Mi tía Rosa negó con la cabeza. No tiene nombre, o si lo tiene, no debe ser pronunciado. Tu bisabuelo lo llamaba el que bebe. El forastero que hizo el pozo no era humano, era un sirviente de esa cosa. Y ahora tu abuelo ha mantenido el secreto durante décadas, ha evitado que nadie se acerque al pozo. Ha mantenido el pacto sin alimentarlo. ¿Cómo? Sellándolo, rezando, usando agua bendita, sal, rituales que aprendió de tu bisabuelo. Pero cada 25 años la cosa se despierta y pide. Y este año se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este año se cumplen 25 años desde la última vez. Y tu abuelo está muriendo. Ya no puede mantenerlo sellado. Por eso te llamó. Porque tú eres el siguiente guardián. No lo creí, o al menos no quise creerlo. Era absurdo, locura de pueblo chico, supersticiones. Pero esa noche todo cambió. Eran las 2 de la madrugada. No podía dormir. Las palabras de mi tía daban vueltas en mi cabeza. Me levanté a tomar agua, y entonces lo escuché, desde afuera, lejano pero claro, una voz de niño, cantando. Naranja dulce, limón partido. Me acerqué a la ventana. Dame un abrazo que yo te pido. La voz venía de la dirección del pozo. Si fueran falsos mis juramentos, me puse los zapatos, tomé una linterna. En otros tiempos se olvidarán. Salí de la casa. Caminé por las calles vacías del pueblo. La luna llena iluminaba el camino. Subí por la vereda empedrada que llevaba hacia la montaña, hacia el pozo. La canción seguía, más clara ahora, pero había algo mal en ella. La voz sonaba mojada, burbujeante, como si cantara bajo el agua. Llegué al pozo. Las tablas que lo cubrían estaban movidas, como si alguien hubiera intentado quitarlas desde abajo. La cerca de alambre estaba rota, y del interior del pozo salía la voz. Pero ya no cantaba, ahora llamaba. Gabriel, mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. Gabriel, baja. Baja con nosotros. Aquí abajo está fresco. Aquí abajo hay agua. Tanta agua. Me acerqué al borde. No sé por qué lo hice. No podía evitarlo. Como si algo me jalara. Me arrodillé junto al pozo. Miré hacia abajo. La oscuridad era absoluta, pero en el fondo había algo, un brillo pálido, como luz fosforescente, y entonces vi las caras.
docenas de caras, rostros de niños, flotando en el agua, mirándome hacia arriba, sonriendo, y todos movían los labios en sincronía. «Baja, Gabriel, baja, baja». Algo me jaló hacia atrás. Caí de espaldas. Era mi abuelo. No sé cómo había llegado hasta allí, enfermo como estaba, pero estaba ahí, sosteniendo un rosario en una mano y una botella de agua bendita en la otra. «No lo mires», me dijo con voz débil. «Nunca mires directamente al fondo». «Abuelo, ¿qué? Ayúdame». Entre los dos volvimos a colocar las tablas sobre el pozo. Mi abuelo roció agua bendita en las grietas, susurró oraciones en latín, las voces abajo se volvieron gritos, gritos de rabia. El pozo tembló, como si algo gigantesco se moviera en el fondo, y entonces, silencio. «Está furioso», dijo mi abuelo mientras lo ayudaba a bajar la colina. «Tiene hambre y sabe que yo ya no puedo contenerlo por mucho más tiempo». «Abuelo, esto no puede ser real». Él me miró con ojos cansados. «Ojalá no lo fuera, hijo». Ojalá. Mi abuelo murió 3 días después, en paz, rodeado de familia, y me dejó algo, una caja. Dentro había docenas de cuadernos, diarios escritos a mano, los diarios de mi bisabuelo y de mi abuelo, documentando cada encuentro con el pozo, cada vez que las voces llamaban, cada ritual para mantenerlo sellado. Pasé días leyéndolos y la verdad era peor de lo que imaginaba. Diario de don Aurelio Morales, 15 de agosto de 1952. «El forastero vino hoy. Me ofreció salvación a cambio de un precio terrible. Le dije que no, pero él sonrió. «Ya aceptaste», me dijo. «En tu corazón ya aceptaste. El pacto está sellado». Y tenía razón. Porque en mi desesperación, en mi miedo a ver morir a mi familia y mi pueblo, ya había decidido, ya había dicho que sí, aunque no lo pronunciara en voz alta. El pozo se terminó en una noche, y al amanecer el agua brotaba, pero el forastero me advirtió: «Cada 25 años él despierta, y cuando despierta tiene hambre. Si no le das de comer, él sale y se alimenta de todo el pueblo, hasta el último niño. Pero si le alimentas, si le das lo que pide, volverá a dormir, y tu familia será rica, y tu pueblo prosperará. Ese es el pacto». Dios me perdone, pero lo acepté. Diario de don Aurelio Morales, 23 de octubre de 1952. El primer niño desapareció anoche, Juanito Ramírez, 7 años. Su madre está destrozada. Yo sé dónde está. Está en el pozo, alimentando a la cosa. Y mañana mi cosecha será la mejor del año. Que Dios me perdone. Diario de Esteban Morales, mi abuelo. 12 de marzo de 1977. Mi padre me confesó todo antes de morir. El pacto, los niños, la cosa en el pozo. Me rogó que continuara, que en el año 2002, cuando la cosa despertara de nuevo, le diera lo que pedía. Me negué. Le dije que encontraría otra forma, que sellaría el pozo, que mantendría dormida a esa abominación, sin sacrificios, sin más niños. Mi padre murió llorando, diciendo que los habría condenado a todos. Diario de Esteban Morales, 15 de agosto de 2002. La cosa despertó. Las voces comenzaron hace una semana, pero he logrado mantenerla contenida. Agua bendita cada noche, oraciones, sal en las grietas. Las voces se enojan, gritan, maldicen, pero no puede salir. Mientras yo esté vivo, mientras yo mantenga el sello, no podrá salir. Diario de Esteban Morales, 20 de junio de 2024. Su última entrada. Estoy muriendo, el cáncer me consume, y sé que cuando muera, el sello se romperá. Gabriel es el siguiente. Le he llamado. Debe saber la verdad. Debe mantener el sello, o debe alimentar al pozo. No hay otra opción. Que Dios lo proteja, que Dios nos proteja a todos. 2 semanas después del funeral de mi abuelo, tomé una decisión. Tenía que saber qué había realmente en el fondo de ese pozo. Tenía que ver con mis propios ojos, y si era posible,
Tenía que matarlo, fuera lo que fuera. Contraté a 3 hombres del pueblo. Les pagué bien para que me ayudaran. Les dije que era un estudio geológico, que estaba revisando acuíferos subterráneos. Llevamos equipo, cuerdas, lámparas, cámaras, y a las 10 de la mañana de un sábado soleado quitamos las tablas del pozo. El olor que salió fue nauseabundo, a agua podrida, a carne descompuesta. Uno de los hombres vomitó inmediatamente. ¿Seguro que quiere bajar ahí?, preguntó otro. Sí. Me amarré la cuerda, me puse el arnés, encendí la lámpara de minero en mi casco y comencé a descender. Los primeros 10 metros fueron normales, paredes de piedra antigua, húmedas, cubiertas de musgo. A los 20 metros encontré la primera marca, arañazos en la piedra, arañazos hechos con uñas humanas, docenas de ellos, entrecruzados, como si alguien hubiera intentado escalar desesperadamente. A los 30 metros el agua comenzó, primero un goteo constante, luego un chorro. A los 35 metros estaba inmerso hasta la cintura en agua helada, y entonces escuché las voces de nuevo. Pero ahora no venían de abajo, venían de las paredes, como si estuvieran dentro de la piedra. Gabriel, baja más abajo, queremos jugar contigo. A los 40 metros mi lámpara iluminó algo flotando en el agua. Me acerqué, era ropa de niño, descolorida, antigua, y luego vi otra pieza, y otra, docenas de pedazos de ropa flotando, de diferentes épocas, algunas de los años 50, otras más recientes. A los 45 metros toqué el fondo, o lo que creí que era el fondo, pero cuando puse los pies abajo no sentí piedra, sentí algo suave, algo que se movía. Apunté mi lámpara hacia abajo y casi me desmayó de horror. El fondo del pozo no era piedra, era carne pálida, arrugada, palpitante, como la piel de algo gigantesco, y mientras miraba, la carne se movió, se contrajo, se expandió, como respirando. Intenté subir, jalé la cuerda, pero la carne debajo de mí se abrió, como una boca, como una enorme boca circular llena de dientes pequeños, dientes de leche, dientes de niños, miles de ellos incrustados en la carne. Algo me jaló hacia abajo, tentáculos, pero no eran tentáculos normales, eran brazos de niños, cientos de ellos, conectados a esa masa de carne, saliendo de ella, todos intentando agarrarme, todas esas pequeñas manos jalándome hacia la boca. Grité en el radio, ¡súbanme! ¡Súbanme ahora! Los hombres arriba jalaron la cuerda con todas sus fuerzas. Yo pateaba, luchaba. Las manos pequeñas me arañaban, me jalaban. Y entonces escuché la voz, no de niño esta vez, era profunda, antigua, como el sonido de rocas chocando bajo la tierra. Morales, el pacto. Debes alimentarme o te quedarás conmigo para siempre. Los hombres me sacaron justo a tiempo. Salí del pozo tosiendo agua negra, vomitando, temblando. Los hombres me miraban aterrados. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó uno. No pude responder, no había palabras. Solo cerré el pozo, puse las tablas y me fui. Esa noche, las voces comenzaron en todo el pueblo, no solo del pozo, de todos lados, de las paredes, de las ventanas, de las alcantarillas. Todo el pueblo podía escucharlas, voces de niños llamando, mamá, papá, tengo frío. ¿Por qué nos dejaron? ¿Por qué? Las madres de los niños desaparecidos décadas atrás lloraban en las calles, reconocían las voces de sus hijos. El padre del pueblo intentó hacer una misa, pero las velas se apagaron solas. Las estatuas de los santos lloraban agua negra, y en el centro de la iglesia apareció un mensaje escrito con esa agua: alimenten al pozo. Los ancianos del pueblo vinieron a verme, me rodearon en la casa de mi abuelo. Tú eres un Morales, me dijeron. Es tu responsabilidad. El pacto debe cumplirse, o el pueblo entero pagará. ¿Me están pidiendo que sacrifique a un niño?
grité. «Te estamos pidiendo que salves a cientos», respondió uno. «Si no lo alimentas, él saldrá y tomará lo que quiera. Todos los niños del pueblo, tú decides, Gabriel. Uno o todos». Esa noche no dormí. Me senté en el estudio de mi abuelo, rodeado de sus diarios, de las confesiones de mi bisabuelo, de décadas de horror. Y tuve que tomar la decisión más horrible de mi vida. Han pasado 2 meses desde aquella noche. El pueblo está tranquilo ahora. Las voces se callaron, el pozo permanece sellado y yo sigo aquí, como guardián, como lo fue mi abuelo, como lo fue mi bisabuelo. No voy a decirles lo que hice, no voy a confesarles si alimenté al pozo o no. Esa verdad me la llevo conmigo. Lo que sí les puedo decir es esto: si algún día pasan por San Miguel del Monte en Hidalgo, si ven un pozo viejo y abandonado al final del camino, no se acerquen, no escuchen las voces y sobre todo, nunca, nunca miren hacia el fondo, porque lo que vive allá abajo tiene hambre, siempre tiene hambre, y ahora conoce tu nombre también. Mi nombre es Gabriel Morales, tengo 26 años y soy el guardián del pozo, hasta que muera, y entonces será el turno de mi hijo, si algún día tengo uno, o de cualquier otro Morales que quede vivo, porque el pacto es eterno. Fin.